Oye tú, si tú leíste este libro. Tal vez nunca lo oíste de él, o por lo menos tienes una idea sobre ello. Pero no te preocupes, yo estoy solo para decirte lo más importante que habla este libro. Adam Tooze, autor del libro The Ways of Destruction, desmonta la imagen común de una Alemania del Tercer Reich económicamente poderosa al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Su investigación muestra que, lejos de poseer una base industrial y financiera sólida, el Tercer Reich era una economía frágil, limitada por la falta de recursos naturales, la dependencia del comercio exterior y una estructura productiva incapaz de sostener una guerra prolongada contra potencias mucho mayores. La supuesta eficiencia germánica era en realidad una construcción propagandística que ocultaba tensiones internas y decisiones económicas improvisadas. Uno de los aspectos centrales del libro es la crítica al plan económico del dictador alemán, que combinaba objetivos ideológicos, autarquía, expansión territorial y guerra racial, con una estrategia financiera insostenible. El dictador alemán exigía una acelerada expansión militar mientras restringía importaciones esenciales, lo que llevó a cuellos de botella en materias primas, deuda creciente y un sistema de controles estatales cada vez más rígido. Tooze muestra cómo las políticas del régimen jamás produjeron una economía viable a largo plazo. Al contrario, crearon una estructura tan forzada que solo podía sostenerse mediante el saqueo externo. Tooze también desmitifica el llamado milagro económico alemán. El descenso del desempleo y la recuperación aparente no fueron resultado de políticas exitosas, sino de una combinación de manipulación estadística, programas de trabajo forzado encubierto, militarización masiva del gasto público y supresión de derechos laborales. El auge era ficticio. Alemania se encontraba al borde de una recesión profunda en 1939, con una economía sobrecalentada, incapaz de pagar sus compromisos y sin capacidad para mantener su aparato militar sin nuevas fuentes de recursos. En este contexto, la guerra se convirtió para el dictador alemán en una necesidad económica además de ideológica. Según Tooze, la invasión de Polonia, y posteriormente la de Francia y la Unión Soviética, estuvo motivada también por la urgencia de obtener alimentos, petróleo, mano de obra esclava y capital que permitieran evitar el colapso interno. La expansión no fue simplemente un acto de ambición política, sino la única vía que el régimen veía para aplazar la crisis estructural que él mismo había creado. Esta lógica económica imperialista tuvo consecuencias devastadoras para Europa. Este libro revela cómo el Holocausto no solo fue un proyecto genocida arraigado en el racismo nazi, sino también un componente entrelazado con la economía de guerra. El saqueo sistemático de judíos europeos, la expropiación de sus bienes y la explotación de millones de personas como mano de obra esclavizada se integraron en el funcionamiento económico del Tercer Reich. Tooze expone con claridad que la destrucción humana y la destrucción económica fueron procesos inseparables. La guerra nazi no solo arrasó con vidas, sino que hundió a Europa en una devastación material cuyo impacto estructural perduró durante décadas. Resulta casi enternecedor ver a quienes todavía defienden al régimen nazi, como si apoyara uno de los proyectos más genocidas, incompetentes y autodestructivos de la historia fuese algún tipo de postura rebelde o intelectual. Es fascinante. Se aferran a una ideología que arruinó su propia economía, perdió la guerra que inició, dejó Europa en ruinas y construyó su grandeza sobre esclavitud, saqueo y asesinatos masivos, pero aún así la reivindican, como si estuvieran descubriendo una verdad profunda y no simplemente repitiendo propaganda derrotada hace 80 años. Uno casi podría aplaudirles el esfuerzo, si no fuera porque el ridículo ya supera al fanatismo.